¿Notaste algún tipo de tensión de tener que explicarlo y todo? Entonces, relajemos. No. A ver, dale. No, ninguna tensión. Yo estoy absolutamente convencido, yo los venía escuchando a ustedes, todo lo que están hablando, y todos hacen el listado de necesidades, y el listado de necesidades requiere acompañarlo con los recursos. Y la Argentina, yo vengo insistiendo en lo que yo llamo las dos pandemias, porque llega esta pandemia sanitaria luego de tener una pandemia económica que es su endeudamiento, el índice de desempleo, el de la pobreza, etcétera, que llevó a que a fin del año pasado el Congreso declarara una ley de emergencia que abarca 9 emergencias, donde está incluida la económica, la financiera, la sanitaria, la social, la previsional, nueve temas distintos, porque realmente esa era la situación preexistente. Y esto también nos abre a otro debate, Alejandro y Débora, que es el rol del Estado. Porque resulta que ahora todos nos damos cuenta que los hospitales no tienen recursos, o todos nos damos cuenta de que Aerolíneas es útil para resolver una cantidad de cosas, pero la discusión de fondo es cuál debe ser el rol del Estado. Si realmente lo que se vino haciendo en los últimos 40 años en el mundo, de tratar de generar una sociedad con un Estado mínimo, es el camino, o como por ejemplo, yo te escuché, recién vos citaste al Financial Times, Ale, y yo también lo voy a citar al Financial Times, que editorializó hace unos días. Dice, será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que inviertan la dirección política predominante de las últimas 4 décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. La redistribución volverá a estar en la agenda. Las políticas, hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en la mezcla. Se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para Escuchá una todos. cosa, Carlos, si esto me lo hubieras dicho al aire antes del Sí. coronavirus, que los que lo leíste en el Financial Times, me río 25 minutos seguidos, me tienen que Bueno, sacar del estudio desmayado. pero Ale, yo te voy a decir una cosa. Alguna de las últimas veces que me invitaste, yo te llevé un gráfico que te dejé de regalo, en el que se veía cómo en estos últimos 40 años el beneficio del crecimiento de la productividad que había producido la revolución tecnológica que había habido en el mundo, tomado sobre la base de los países centrales, había ido prácticamente todo hacia el capital. Y ¿te acordás que yo te mostraba una línea que crecía en 45 grados y una horizontal? La horizontal era la evolución de los salarios y la vertical, la de 45 grados, era la de la productividad. La franja del medio era el crecimiento de la rentabilidad, que fue parar toda a muy pocas manos en la Argentina y en el Bueno, Ahí, mundo. ahí, ahí va, le quiero ahí dar un va. dato, un Sí. datito, porque es interesante lo que dice Carlos, porque en estos días, por ejemplo, en el marco de un Estado hipercapitalista como el de Estados Unidos, el propio gobierno de Donald Trump asumió la generación de recursos más importante desde la Segunda Guerra Mundial, aprobada por el Congreso, pero por unanimidad, los demócratas Pero y los generación de recursos republicanos, que ponerle de plata. 2 billones de Débora, dólares. perdón, para entenderlo. ¿Qué Sí. aprobaron? Que el dinero La vaya, inyección de dinero, inyectarle dinero a cada americano a su bolsillo. O absolutamente. sea, ir a aquel que en este momento está desempleado, tiene cerrado su bar en Alabama y ponerle un cheque todos los meses. 2 billones de dólares. Bueno, 2 billones, 2 con B larga. billones, sí, sí, billones, sí. ¿y qué leemos de eso? A ver, ¿qué lees vos Pero, de eso, pero, Carlos? pero déjeme decirle varias cosas. También se le disparó a 22 millones el desempleo. 22 millones de personas pidieron el seguro de desempleo, producto de la decisión de no respetar la cuarentena o de descreer en la cuarentena. Acordémonos de Trump hablando también de la gripecita, que esto se pasa en cualquier momento y que no tiene importancia. Pero también quiero decir que Estados Unidos tiene la posibilidad de hacer eso porque nadie le va a ir a contar la emisión ni nadie le va a hacer ninguna cuenta
porque es el país más poderoso del universo. Si ustedes recuerdan, durante la gestión, creo que fue de Nixon, Nixon decidió desconocer los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, establecieron que Estados Unidos era el país que iba a emitir la moneda de reserva, el dólar, pero que para eso se comprometía a tener en sus reservas el equivalente en oro a la cantidad de dólares que tenía circulando. Hasta que un buen día Nixon dijo, no vamos a cumplir más con esa disposición. Y el acuerdo de Bretton Woods no corre más porque nosotros hemos decidido que no corre más. Y no corrió más. ¿Pero a dónde vas entonces? ¿Que nos permitiría hacer eso a nosotros en estos tiempos de guerra? Oiga, que no se puede trasladar automáticamente lo que hace un país como Estados Unidos con lo que puede hacer un país como la Argentina. Insisto, porque si no tenemos en cuenta de dónde partimos, la Argentina estaba en default técnico antes del coronavirus. Pero pará, no te me metas todavía, yo te tengo una, pero pará. No te me metas todavía en el tema del default o de la deuda que ya vamos a entrar. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el peso. Y vos y yo nos vamos a entender perfecto con esto, tal vez a Ibra también le gusta mucho el fútbol, y tiene que ver con el peso como un jugador de inferiores. Yo estoy escuchando, y lo vi en un fin de semana, leí una nota de Guzmán que le dio a Berbisky, donde Guzmán dice, hay que volver a poner, a darle valor, hay que hacer crecer el peso en Argentina. Vos y yo hemos visto que los equipos grandes tienen jugadores de inferiores, pero siempre termina jugando el jugador que traen de Europa o viene de afuera. En este caso hay que hacer jugar al peso, o sea, hay que darle valor al peso, hay que hacer crecer al peso de nuevo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo van a hacer crecer al peso en Argentina cuando durante mucho tiempo no se le dio, no se lo infló al peso? Bueno, lo que pasa es que en la Argentina tenés 50% de inflación, nosotros emitimos pesos, no dólares, y tenés una economía bimonetaria, que al que tiene que ahorrar no ahorra en pesos porque sabe que se le diluye como reserva de valor, ahorra en dólares. Entonces, la Argentina tiene una historia inflacionaria, te diría casi única en el mundo, por eso el peso es un papel de colores, siempre los economistas... ¿Y cómo vamos a hacer para que deje de ser un papel de colores? Bueno, por ahora no hay otro remedio. Mira, por eso yo decía que me parece que Heller y De Pablo van a tener una confluencia ideológica, porque todos los economistas con los que hablas en estos días, de izquierda, de derecha, más ortodoxos, heterodoxos, coinciden que la única alternativa que tiene la Argentina en este momento es emitir. Ahora, ¿cómo van a rescatar después todos esos pesos que estén dando vuelta en el mercado? No lo sé. Ahí está de nuevo, Carlos. Te preguntaba, ¿cómo vamos a hacer a darle minutos en cancha al peso y decirle, vos sos tan bueno como el dólar, peso, jugá que te vamos a bancar 5 o 6 años seguidos? Mirá, yo puedo decir, vos sabés que yo siempre digo que me animo a decir que resisto los archivos y que tengo una cierta coherencia en lo que digo a través del tiempo y no en función de circunstancias puntuales. Yo vengo diciendo desde hace bastante tiempo que la Argentina necesitaba desdolarizarse y desindexarse. ¿Desdolarizarse y desindexarse? A ver. Desdolarizar. Tenemos que dejar de pensar en dólares, tenemos que pensar en nuestra moneda. Es un proceso, no se puede sacar un decreto diciendo a partir de ahora se piensa en pesos. Pero hay que desdolarizar, hay que tomar todas las medidas para que nos vayamos acostumbrando a que nuestra moneda es el peso. Claro, pero es difícil, Carlos, ahorrar en pesos cuando tenés 50% de inflación, porque la moneda, digamos, en este caso el peso, tiene que cumplir dos funciones, moneda de intercambio, reserva de valor. En la Argentina dejó de ser reserva de valor por la inflación. Sí, estoy de acuerdo, Débora, pero lo que pasa es que no se puede tomar ninguna variable de manera aislada. Por eso yo insisto en que lo que hay que volver a discutir de fondo es el rol del Estado. Yo creo que vamos a un mundo, y la Argentina dentro de ese mundo, donde va a haber una revalorización del papel del Estado regulando, del Estado asignando recursos, del Estado haciendo que la salud sea todo lo sólida que tiene que ser para el conjunto de la sociedad. Ustedes estaban hablando recién con Durán Barba de los empleos. Los empleos
requieren educación los nuevos empleos. Y la educación tiene que ser igualitaria para que puedan acceder todos, porque si no se van a seguir acentuando las diferencias. Entonces hay que volver a pensar en una salud pública de calidad, en una educación pública de calidad. Si no, el mundo es invivible. Y esto, ¿Cómo le vas a decir a los que, por ejemplo, en esta época dejaron de ir a trabajar, pero que cuando quieran volver a trabajar, no todos, pero puede pasar que cuando quieran volver a trabajar les digan, che, pero mirá que nos rebuscamos bien con una pantalla o nos rebuscamos bien con un robot que puso los tornillos que vos venías poniendo con tu mano y con el destornillador? ¿Sabes qué? No sé si te vamos a necesitar, ¿eh? Te contesto, intento contestarte, porque sería soberbio decir que tengo la respuesta, pero intento la respuesta. Mirá, también hace tiempo, te lo dije un día a vos en el programa y me miraste con una cara de asombro, como diciendo de qué está hablando este chiflado. Yo te dije, antes de esto, que como había pasado con la revolución industrial, que generó un montón de peleas, luchas y muertes, y terminó en la jornada de 8 horas, el trabajo que quede producto de la nueva revolución tecnológica, hay que redistribuirlo entre el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Y eso implica una redistribución que significa reducir la jornada laboral sin reducir el valor del salario, es decir, afectando esa franja con la que yo empecé a hablar hace un rato. Entra de nuevo y me gustó eso porque es interesante. Vos decís que reducir la jornada laboral y redistribuir lo que sobra de esa... Pero dijo, sin reducir el salario, y yo no les quiero pinchar el globo a ninguno de los dos, pero esta semana, coronavirus mediante, pasó algo muy interesante, que es lo que pasó con la UOM, que dijo, bueno, un 30% menos eventualmente en la discusión salarial en el marco de esta crisis que enfrenta la salud pública como consecuencia de, bueno, de menos turnos de trabajo y demás. O sea que hay cosas que se están dando de hecho, Carlos. No, Débora, a ver, primero quiero decir que eso de la UOM me parece que fue un acuerdo que algunos dirigentes sindicales tomaron. Sí, y otros hoy relativizan, es cierto. Y cuando se dieron vueltas se encontraron con que sus bases muy de acuerdo no estaban y me parece que no quedó en firme esa idea. Pero tampoco yo creo que la discusión se puede hacer sobre las medidas de la emergencia. Yo digo, porque voy a la pregunta tal cual me la hizo Alejandro. Alejandro me habla de los robots. Recién Durán Barba daba el ejemplo de Walmart, donde prácticamente no hacen falta humanos. ¿Sabe qué le falta a esa ecuación? ¿Quiénes van a ser los consumidores? Porque en la medida que todo lo hagan los robots y la gente se quede toda sin trabajo, ¿me pueden decir a quién le van a vender? ¿Quiénes van a ser los consumidores? ¿O qué porción de la sociedad va a ser la consumidora? Y ojo, porque también te escuché a vos, Alejandro, hablar de la renta básica, universal y demás, que yo la voy a aceptar como una salida de transición cuando vos tenés que dar el primer paso. Eso es como las ayudas que se hacen ahora aquí, pero nosotros lo que tenemos que lograr es que todo el mundo esa renta básica, Carlos, me permito contártelo y también tirártelo como pregunta. Hay un libro de Harari que es 21 lecciones para el siglo XXI, que fue escrito a principios del 2018. En un momento habla de la RBU, de la Renta Básica Universal, donde Harari propone y dice, el mundo va a tener que, y no te pongas, no infles el pecho, dice Harari, el mundo va a tener que cobrar impuestos a las máximas riquezas globales y va a tener que tener una renta básica universal, lo tira como posibilidad, como una alternativa, y empezar a tomar como empleo, pago por los estados, empleos que hoy no son para muchos tomados como empleos. Por ejemplo, criar un hijo, cuidar a tu abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Diciendo, va a tener que pagarse una renta básica universal porque si no, esto se va a ir desmadrando lentamente. Pero, antes del coronavirus lo dijo y lo escribió. Pero esperá, a ver si nos entendemos. Cuando un gobierno pone planes sociales para atender la emergencia, no está mal, está bien. Si vos me decís que vos tenés hoy gente que se muere de hambre
y generás una renta básica universal para que no se muera de hambre, yo te digo que está bien, pero esa no puede ser la solución del mundo. Primero porque la gente tiene que tener trabajo, porque el trabajo no es solo salario, también es dignidad, también es integración social, es un montón de cosas el trabajo. Mucho más que el salario, mucho más complejo. Pero ojo, que no estén alguna de esas ideas pensando en un mundo que sigue acumulando riqueza en pocas manos, pero que distribuye un cachito para contener la protesta y que no se muera de hambre la gente a través de una renta básica universal. Yo hablo de una cosa mucho más profunda. Yo hablo de redistribuir la carga de trabajo universal. Mirá, hay que terminar con los paraísos fiscales. Hay que terminar con la acumulación brutal de riqueza que hace que una persona tenga una riqueza de 180.000 millones de dólares. ¿Me puedo decir para qué? ¿Cómo lo terminás? Pero pará, ¿cómo le ponés? Escuchá, Carlos. ¿Cómo le decís? Pero pará, Carlos, querido, escúchame. Está en este momento, te lo describo. Está con 2 pantuflas Gucci, tomando un whisky importado Paulo Roca, mirándote de costado en el penthouse. ¿Qué le decís? ¿Que deje de acumular? ¿Cómo le decía a Pablo si te va a decir, no, quiero seguir acumulando, te dice? Te lo dije antes, pero es que vos no me tomás todo lo que yo digo, Alejandro. Yo te dije antes que hay que redefinir el rol del Estado. También te digo que más allá de este aporte extraordinario por única vez que planteamos a los muy ricos de la Argentina para ayudar a paliar los terribles gastos que hay para enfrentar la pandemia, yo creo que la Argentina y el mundo requieren una reforma impositiva profunda y que directamente apunte a el gravamen de las grandes riquezas, una redistribución absolutamente distinta. Yo te podría aburrir leyendo cosas que tengo aquí que hablan, por ejemplo, Alicia Bárcena de la CEPAL urge apelar a un pacto social centrado en el bienestar y los derechos de las personas para enfrentar los impactos presentes y futuros de la crisis, planteando una lógica de protección colectiva e igualdad con respuestas solidarias en los costos y el financiamiento. Tenemos que avanzar a sociedades menos desiguales y más solidarias, sin dejar a nadie atrás. Carlos, sí. Escuchamos esa reflexión y para cerrar, yendo a lo tangible del proyecto que ustedes van a presentar, el piso son 3 millones de dólares, ¿esto abarcaría, es correcto? 200 millones de pesos, porque si no, no salgo yo de la desdolarización de la que estoy hablando. Está bien, está muy bien. 200 quedo en la trampa yo. ¿Y las alícuotas son progresivas? 200 millones de pesos. Ok, con alícuotas progresivas, ¿desde dónde a dónde? Progresivas. Las escalas de memoria, en la primera escala son el 2%, creo que entre 200 y 400, el 2,5% entre 400 y 3.000 millones de pesos y el 3,5% arriba de 3.000 millones de pesos. Que es la escala más alta. Y es por única vez, no como el impuesto. De 3.000 millones de pesos. Okay. La totalidad, déjeme decirle, el universo es menor a 12.000 personas. ¿Es el 1,1%? Aproximadamente. Es el 1% de los contribuyentes, pero te diría es el 0,08% de la población económicamente activa. Repito, el 0,08% de la población económicamente activa. Y agrego un dato. Había una franja que iba de los aproximadamente... no quiero caer en la trampa de los dólares, de los 150 millones a los 200 millones. ¿De qué? De pesos. Que incorporaba 20.000 personas más, alrededor de 20.000 personas más, pero que no sumaba significativamente. Y las dejaron afuera. Y nosotros decidimos Carlos, para que este gravamen fuera sobre la menor cantidad posible. Son menos de 12.000 personas, la expectativa es que se pueda recaudar entre 200 y 220.000 millones de pesos. Hagan la cuenta por respiradores, camas, barbijos o por lo que quieran y fíjense si no vale la pena y si no es justo apelar
a que estas 12.000 personas hagan ese aporte extraordinario y no tengamos una discusión y que logremos que esto sea aprobado con un amplio consenso parlamentario. Bien, aclaremos entonces que es por única vez, justamente para que tenga mayor consenso, no como el impuesto al cheque que llegó para la emergencia y todavía convive con nosotros. El proyecto que vamos a presentar dice claramente que es por única vez. Y además, Débora, dice con fin determinado. Bien. Que los fondos deben aplicarse a la salud. Correcto. Y bueno, ahora hay que esperar, lo último y cerramos, que lo decía la Corte, porque se hizo una presentación a la Corte Suprema para que el Congreso pueda sesionar de manera virtual y que la eventual aprobación del proyecto quede firme a pesar de no haber estado presente. Yo solo tengo una duda. ¿Quién lo administra este fondo? ¿Quién lo va a manejar? Lo tiene que administrar el Estado Nacional, pero en el proyecto están incluidos algunas cuestiones que tienen que ver con el reparto federal, pero también teniendo en cuenta, porque si esto es para lo que produce el coronavirus, ese reparto tiene que tener en cuenta la incidencia que el coronavirus tiene en cada distrito. No tendría sentido que vaya para comprar respiradores en una provincia que no tiene casos. Lógico. Carlos, te mandamos... Déjame decir algo con la sesión, y termino. Se instala que hay una búsqueda de la sesión de sesionar para aprobar esta ley. No es verdad. Hay una búsqueda de sesionar porque el Parlamento tiene que funcionar. Hay un montón de proyectos de distinto tipo que están esperando que el Parlamento funcione. Es cierto. Y dentro de eso está este proyecto. El pedido a la Corte es para evitar problemas posteriores de juicios de constitucionalidad y cosas por el estilo, que se está queriendo justamente evitar y por eso se le pide un pronunciamiento a la Corte. La expectativa que tiene el Parlamento argentino es poder trabajar, poder darle cabida a los distintos proyectos que hay de los distintos sectores y que el Parlamento tenga una participación dinámica, activa e importante en la solución de los problemas que tiene el país. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Muy interesante. Gracias. Bueno, esto es cierto, pues va a ser inédito, digamos, que sesione el Congreso de manera virtual, entonces para evitar cualquier, que no se judicialice posteriormente, que quede sentado, que puede hacerlo. Y además hay otros proyectos, por ejemplo, la exención del impuesto a las ganancias, también transitoriamente para personal de salud, para médicos, digamos, hay muchos proyectos. Sé que te vas a ir a un lugar muy difícil si el coronavirus entrara, vas a llevar adelante esta parte del programa vos, pero quiero contarles a la audiencia que vamos a tener al profe de Pablo en minutos. Voy recomendando un libro del profe de Pablo, que es Nobel Comics. Es un repaso de los premios Nobel de economía hasta hoy. Cada paper que dio un premio Nobel, el profe lo recorre. El profesor es eso, es un profesor, tiene la cualidad de explicar. Débora, todo tuyo lo que viene y nos preparamos para una charla que